Era martes 3:47 de la madrugada 14 de noviembre de 1995. Lo recuerdo porque fue el momento exacto en que mi vida se partió en dos. Antes de entender por qué el 97% de las personas mueren sin haber experimentado libertad financiera real y después estaba sentado en el piso de mi cocina con una taza de café frío en las manos mirando una pila de facturas que sumaban más de lo que había ganado en los últimos 3 meses. Tenía 41 años, había leído cada libro de éxito que existía, había asistido a cada seminario, había trabajado más duro que cualquiera que conociera, y ahí estaba, quebrado. No pobre, quebrado. Hay una diferencia. Pobre es no tener dinero, quebrado es no tener esperanza. Y en ese momento, en esa cocina fría, tuve una epifanía tan violenta que literalmente vomité. Me di cuenta de que había estado jugando un juego amañado, siguiendo reglas diseñadas para garantizar mi fracaso, y lo peor de todo, yo mismo había sido mi peor enemigo. Pero antes de revelarte lo que descubrí esa madrugada, necesito que entiendas algo. Si estás viendo este video, si de alguna manera llegaste aquí, no es casualidad. Es porque una parte de ti, tal vez una parte que has estado silenciando durante años, sabe que algo está fundamentalmente mal con la forma en que has estado persiguiendo el dinero. Y tienes razón, algo está terriblemente mal, pero no es lo que piensas. No es el sistema, aunque el sistema es parte del problema. No es tu jefe, aunque tu jefe se beneficia del problema. No es la economía, aunque la economía amplifica el problema. El problema eres tú. Más específicamente tu cerebro. Tu cerebro está literalmente programado para mantenerte pobre. Y hasta que entiendas cómo y por qué nunca, escúchame bien, nunca serás financieramente libre. Suscríbete a este canal ahora mismo, no porque yo necesite suscriptores, sino porque necesitas recordar dónde escuchaste la verdad que está a punto de cambiar la trayectoria completa de tu vida financiera. Dale clic a la campanita porque lo que voy a compartir en los próximos videos podría ser la diferencia entre morir rico o morir arrepentido. Déjame contarte sobre Thomas. Thomas era mi vecino en 1995. Inmigrante de Polonia, apenas hablaba inglés, trabajaba limpiando oficinas por la noche. Todos en el vecindario lo miraban con lástima. Pobre Thomas, decían, qué vida tan dura. Yo también lo miraba así, desde mi superioridad de hombre educado con título universitario. 20 años después, me encuentro con Thomas en un restaurante de lujo. Está cenando con su familia, relajado, bronceado, evidentemente próspero. Resulta que Thomas ahora es dueño de una empresa de limpieza que vale $12 millones. Mientras yo seguía cambiando de trabajo en trabajo, persiguiendo el próximo aumento del 5%, Thomas había construido un imperio. La diferencia entre Thomas y yo no era inteligencia, yo tenía un IQ más alto, no era educación, yo tenía maestría, no era trabajo duro, ambos trabajábamos como animales. La diferencia era que Thomas nunca fue infectado con el virus mental que yo tenía. El virus que probablemente tú tienes. El virus de la mentalidad de empleado. Verás, hay dos tipos de personas en el mundo financiero. Los que entienden que el dinero es un juego y los que creen que el dinero es una recompensa moral. Los primeros se hacen ricos. Los segundos mueren esperando justicia cósmica que nunca llega. Durante 40 años, yo fui del segundo grupo. Creía que si era buena persona, si trabajaba duro, si era leal, el universo de alguna manera me recompensaría con riqueza. ¡Qué estupidez tan monumental! El universo no tiene un departamento de contabilidad moral. No hay un contador cósmico llevando registro de tus buenas acciones para darte un cheque al final. Marco Aurelio escribió, confía en ti mismo, cada corazón vibra con esa cuerda de hierro. Pero aquí está lo que Marco Aurelio no te dijo. Confiar en ti mismo cuando tu yo está programado para el fracaso es garantizar ese fracaso. Primero debes desprogramarte, luego reconstruirte y solo entonces confiar en ti mismo. La mayoría de las personas confían ciegamente en su programación defectuosa y se preguntan por qué siguen estrellándose contra la misma pared financiera una y otra vez. Esa noche en mi cocina, mientras las lágrimas se mezclaban con el café frío, entendí algo fundamental. Mi cerebro, tu cerebro, el cerebro humano, evolucionó en un ambiente de escasez extrema.
Por 200.000 años nuestros ancestros vivieron en un mundo donde los recursos eran limitados y la supervivencia dependía de no tomar riesgos innecesarios. El cerebro que te ayudó a sobrevivir en la sabana africana es el mismo cerebro que ahora te mantiene pobre en la economía moderna. Tu amígdala, esa pequeña almendra en tu cerebro que controla el miedo, se activa con la misma intensidad ante una oportunidad de inversión que ante un león hambriento. Tu corteza prefrontal, la parte racional, se apaga justo cuando más la necesitas para tomar decisiones financieras inteligentes. Pero hay algo aún más siniestro. Desde el momento en que naciste, has sido sistemáticamente programado para ser un consumidor obediente y un empleado dócil. Cada mensaje que recibiste, desde los cuentos infantiles hasta las películas de Hollywood, desde la escuela hasta la universidad, todos reforzaban la misma narrativa. Sé bueno, trabaja duro, ahorra tu dinero, y algún día serás recompensado. Es la zanahoria perfecta colgando frente al burro perfecto, y el burro eres tú. El burro soy yo. El burro somos todos hasta que despertamos. Tomás, mi vecino polaco, nunca recibió esa programación. Creció en la Polonia comunista, donde la narrativa oficial era tan obviamente falsa que nadie la creía. Llegó a América sin las cadenas mentales que el resto de nosotros cargamos. Vio el juego del dinero exactamente como lo que es: un juego, no una prueba moral, no una medida de valor humano, solo un juego con reglas específicas que puedes aprender y explotar. Mientras yo estaba ocupado siendo un buen empleado, Thomas estaba ocupado comprando aspiradoras usadas, contratando a otros inmigrantes, construyendo sistemas. Mientras yo esperaba mi recompensa kármica, Thomas estaba creando su propia recompensa. Ahora, déjame destrozar el mito más grande de todos, el mito del dinero lineal. Te han enseñado que el dinero funciona así. Trabajas 1 hora, ganas X dólares. Trabajas 2 horas, ganas 2X dólares. Esta es la trampa mental más grande que existe. El dinero real, el dinero que crea libertad, no es lineal, es exponencial. Pero tu cerebro no puede procesar naturalmente el crecimiento exponencial. Evolucionamos para entender relaciones lineales simples: más casa, más comida, más recolección, más seguridad. Esta incapacidad de entender intuitivamente el crecimiento exponencial es la razón número 1 por la que la gente permanece pobre. Déjame darte un ejemplo que te volará la mente. Si te ofrezco $1.000.000 ahora mismo, o un centavo que se duplica cada día durante 30 días, ¿qué elegirías? Tu cerebro grita ¡el millón!, porque puede visualizar 1.000.000. Pero el centavo duplicado se convierte en más de $5.000.000. Este es el mismo error mental que te mantiene eligiendo un salario seguro sobre construir algo que podría crecer exponencialmente. Tu cerebro simplemente no puede ver el potencial exponencial, solo puede ver el pájaro en mano. Si este mensaje está resonando contigo, si estás sintiendo esa mezcla de incomodidad y excitación que viene con escuchar una verdad que siempre supiste pero nunca pudiste articular, dale like a este video ahora mismo. Y más importante, compártelo con alguien que necesita escucharlo. Alguien que está atrapado en la misma prisión mental en la que tú has estado. Podrías literalmente cambiar el curso de su vida con un simple clic. Epicteto dijo: la riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades. Y todos los gurús de desarrollo personal repiten esto como loros. Pero déjame decirte lo que Epicteto no podía saber porque vivió hace 2000 años. En la economía moderna, tener pocas necesidades no te hace rico, te hace irrelevante. El minimalismo es un lujo que solo los ricos pueden permitirse. Cuando eres pobre, el minimalismo no es una elección filosófica, es una imposición brutal. La verdadera libertad no viene de necesitar menos, viene de poder elegir qué necesitar y cuándo necesitarlo. Esa noche en mi cocina, después de vomitar la bilis de 40 años de programación tóxica, me hice una pregunta que cambió todo. ¿Qué haría si supiera que las reglas normales no aplican para mí? No qué haría si no pudiera fallar. Esa es una pregunta infantil. El fracaso es parte del juego. La pregunta real es: ¿qué haría si las reglas que todos siguen fueran opcionales? Y la respuesta me aterrorizó porque significaba que había desperdiciado 4 décadas siguiendo reglas que yo mismo había elegido seguir.
Aquí está la verdad brutal que nadie te dirá. Las personas ricas juegan con reglas completamente diferentes. No reglas legales diferentes, aunque a veces también, sino reglas mentales diferentes. Mientras tú estás pensando en cómo ahorrar $100, ellos están pensando en cómo apalancar 100,000. Mientras tú estás calculando el costo, ellos están calculando el retorno. Mientras tú estás protegiendo lo poco que tienes, ellos están arriesgando lo que pueden perder para ganar lo que podría cambiarles la vida. Thomas me lo explicó años después en ese restaurante. Me dijo: Brian, tú siempre estabas tratando de escalar la montaña correcta. Yo simplemente construí un teleférico. Mientras yo estaba obsesionado con ser el mejor empleado, con obtener las mejores evaluaciones, con conseguir los mejores aumentos, Thomas estaba construyendo sistemas que funcionaban mientras dormía. No estaba escalando la montaña, estaba cambiando las reglas del juego. Séneca, uno de los hombres más ricos de Roma, escribió: Cada nuevo comienzo viene del final de otro comienzo. Pero lo que Séneca entendía y nosotros no es que a veces necesitas quemar todo hasta los cimientos para construir algo nuevo. No mejorar, no optimizar, no ajustar. Destruir y reconstruir. Esa noche, en mi cocina, mi vieja identidad murió. El Brian que creía en el trabajo duro como virtud moral, el Brian que esperaba justicia cósmica, el Brian que seguía las reglas, ese Brian murió vomitando sobre las facturas impagas. Y del cadáver de ese Brian nació alguien nuevo, alguien que finalmente entendía el juego. Pero aquí viene la parte que te va a doler. La mayoría de ustedes no están listos para esta muerte. Están tan apegados a su identidad de persona trabajadora o persona honesta o persona que merece más, que preferirían morir pobres con esa identidad intacta que vivir ricos con una identidad nueva. Tu identidad actual es tu prisión más segura y el carcelero eres tú mismo. Déjame contarte qué hice exactamente después de esa noche. Primero hice una lista de todas las reglas que había estado siguiendo. Cosas como el dinero honesto viene del trabajo duro. No puedes hacerte rico rápidamente, necesitas dinero para hacer dinero, debes ser agradecido por lo que tienes. Luego, al lado de cada regla, escribí quién se beneficiaba de que yo creyera esa regla. ¿Adivina qué? Nunca era yo. Siempre era un empleador, un banco, un gobierno, una corporación. Las reglas que había tratado como mandamientos sagrados eran simplemente herramientas de control social. Segundo, empecé a estudiar no libros de negocios o finanzas, sino psicología evolutiva y neurociencia. Necesitaba entender exactamente cómo mi cerebro me saboteaba. Descubrí que tenemos lo que los científicos llaman sesgo de negatividad. Nuestro cerebro da 3 veces más peso a las experiencias negativas que a las positivas. Esto tenía sentido evolutivamente, era mejor sobrereaccionar a un peligro que subreaccionar. Pero en el mundo financiero moderno, este sesgo te paraliza. Ves el riesgo 3 veces más grande de lo que es y la oportunidad 3 veces más pequeña. Tercero, y esto fue lo más difícil, corté relaciones con todos los que reforzaban mi programación antigua. Sí, incluida mi familia por un tiempo. No podía permitirme estar cerca de personas que constantemente me recordaban las viejas reglas, que me hacían sentir culpable por querer más, que me decían que estaba siendo codicioso o materialista. El ambiente que toleras es el futuro que creas. Si estás rodeado de mentalidades de escasez, créeme, permanecerás en escasez. Marco Aurelio escribió: la pobreza es la madre de todos los crímenes. Pero se equivocó. La pobreza mental es la madre de la pobreza financiera. Y la pobreza mental no es falta de educación o inteligencia, es la presencia de programación tóxica que no has cuestionado. Cada vez que piensas, no soy el tipo de persona que estás reforzando tu pobreza mental, cada vez que dices el dinero no es importante, estás cavando tu propia tumba financiera. Cada vez que juzgas a los ricos como inmorales, estás garantizando que nunca serás uno de ellos. Thomas nunca tuvo estos problemas. Cuando le pregunté cómo veía el dinero, me dijo algo que nunca olvidaré: el dinero es como el inglés para mí. No es mi idioma nativo, tuve que aprenderlo, pero una vez que lo aprendí, pude comunicarme. Tú naciste aquí, asumiste que ya sabías el idioma del dinero porque todos a tu alrededor lo hablaban. Pero lo que hablaban no era el idioma del dinero, era el dialecto de la pobreza disfrazado de sentido común.
Ahora, si todavía estás aquí, si no has huido asustado o ofendido por estas verdades, eres parte del 3%, el 3% que está listo para despertar. El 3% que puede manejar la verdad sin fragmentarse, el 3% que transformará su vida financiera en los próximos 12 meses. Pero necesitas hacer algo ahora mismo. Suscríbete a este canal si no lo has hecho. No mañana, no después, ahora. Este simple acto de compromiso inmediato es el primer paso para romper tu programación de procrastinación. Déjame revelarte el secreto más oscuro sobre por qué nunca serás rico si continúas como vas. Tu cerebro tiene algo llamado homeostasis psicológica. Así como tu cuerpo mantiene tu temperatura en 37 grados, tu mente mantiene tu nivel financiero en un punto fijo. Si ganas menos de lo normal, tu cerebro te motiva a trabajar más. Pero aquí está la parte siniestra. Si ganas más de lo normal, tu cerebro te sabotea para volver al punto fijo. ¿Alguna vez notaste cómo, cuando recibes dinero extra, de alguna manera surgen gastos inesperados? ¿Cómo cuando finalmente ahorras algo, aparece una emergencia? No es mala suerte. Es tu cerebro manteniéndote en tu zona de confort financiero. Los ricos tienen un punto fijo diferente, su homeostasis psicológica está calibrada en abundancia, no en escasez. Cuando su cuenta bancaria baja de cierto nivel, no se sienten normales, se sienten enfermos. Su cerebro los impulsa a volver a su nivel de abundancia. Tu cerebro te impulsa a volver a tu nivel de supervivencia. Y aquí está la tragedia. Tu punto fijo fue establecido antes de que tuvieras 7 años, basado en lo que viste y escuchaste sobre el dinero en tu infancia. Estás viviendo una vida financiera basada en la programación de un niño de 7 años. Epicteto dijo, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa. Pero Epicteto era un estoico, no un neurocientífico. La verdad es que cómo reaccionas está determinado por tu programación neurológica, y esa programación fue instalada sin tu consentimiento y opera sin tu conocimiento consciente. Puedes repetir afirmaciones positivas hasta quedarte sin voz, pero si tu programación subconsciente dice no mereces riqueza, adivina quién gana. Spoiler, no es tu mente consciente. Esa noche en mi cocina, después de mi epifanía, hice algo que parecía una locura. Tomé todas mis facturas, todas mis deudas, todos mis estados de cuenta y en lugar de estresarme por ellos, los estudié como un científico estudiaría un virus. ¿Qué patrones veía? ¿Qué decisiones me habían llevado ahí? ¿Qué creencias habían guiado esas decisiones? Y lo que descubrí fue aterrador. Cada problema financiero que tenía podía rastrearse hasta una creencia específica que había aceptado sin cuestionar. La creencia de que el dinero no crece en los árboles me había hecho incapaz de ver oportunidades donde el dinero literalmente sí crecía, metafóricamente hablando. La creencia de que hay que trabajar duro por el dinero me había cegado a formas de ganar dinero que no requerían trabajo duro tradicional. La creencia de que no soy bueno con el dinero se había convertido en una profecía autocumplida que garantizaba que nunca sería bueno con el dinero. Thomas, mientras tanto, operaba con creencias completamente diferentes. Él creía que el dinero está en todas partes para quien sabe verlo. Creía que el trabajo inteligente vale más que el trabajo duro. Creía que soy un imán para las oportunidades. Y estas no eran afirmaciones vacías que repetía frente al espejo. Eran sistemas operativos profundos que guiaban cada decisión que tomaba. Séneca escribió, no es el hombre que tiene poco, sino el hombre que desea más quien es pobre, y durante años usé esta cita para justificar mi pobreza. Me decía que era espiritual, que era noble, que no necesitaba más. Pero era una mentira cobarde. La verdad es que tenía terror de desear más porque desear más significaba arriesgar el fracaso, arriesgar el juicio, arriesgar la decepción. Era más fácil pretender que no quería riqueza que admitir que no sabía cómo conseguirla. Aquí viene la parte práctica, la parte que puedes implementar hoy mismo. Primero necesitas identificar tu termostato financiero. ¿Cuánto dinero te hace sentir normal? No cómodo, no feliz, solo normal. Para la mayoría es un número aterradoramente bajo. Ahora necesitas hackear ese termostato. Empieza visualizando, no deseando, visualizando específicamente tener 10 veces esa cantidad. No como una fantasía, sino como tu nueva normalidad. Tu cerebro peleará contra esto. Se sentirá incómodo, imposible, hasta inmoral. Esa resistencia es tu programación vieja muriendo. Segundo,
Identifica a las 5 personas con las que pasas más tiempo, suma sus ingresos anuales y divídelos entre 5. Ese número, más o menos 20%, es lo que ganarás. Es matemáticamente predecible. Si quieres ganar más, necesitas cambiar tu círculo. No estoy diciendo que abandones a tus amigos, estoy diciendo que expandas tu círculo para incluir personas que juegan el juego del dinero a un nivel más alto. Tercero, y esto es crucial, deja de consumir contenido financiero que refuerza la mentalidad de escasez. Eso incluye noticias sobre crisis, historias de víctimas financieras, conversaciones sobre lo caro que está todo. Tu cerebro es una esponja que absorbe y normaliza todo lo que le das. Si lo alimentas con escasez, producirá escasez. Si lo alimentas con abundancia, eventualmente, dolorosamente, pero inevitablemente producirá abundancia. Marco Aurelio escribió: nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Pero lo que no entendía es que nuestros pensamientos no son nuestros. Son programas instalados por otros ejecutándose en el hardware de nuestro cerebro, y hasta que tomes control del sistema operativo serás un robot biológico ejecutando el script de pobreza de alguien más. Esa noche hace casi 30 años morí y renací. El Brian viejo, el que creía todas las mentiras, el que seguía todas las reglas, el que esperaba justicia cósmica, ese Brian se fue con el vómito por el desagüe. El Brian nuevo, el que entendía el juego, el que veía las reglas como sugerencias, el que creaba su propia justicia, ese Brian se levantó del piso de esa cocina con una claridad que nunca había experimentado. En los siguientes 6 meses hice más dinero que en los anteriores 5 años. No porque trabajara más duro, trabajé menos. No porque fuera más inteligente, siempre había sido inteligente, sino porque finalmente estaba jugando el juego correcto con las reglas correctas. Mientras todos los demás estaban jugando damas, yo había empezado a jugar ajedrez. Y en el ajedrez un peón puede convertirse en reina si sabe cómo moverse. Thomas ahora es mi amigo más cercano. A veces nos sentamos en su jardín, el que compró con cash, no con crédito, y nos reímos de lo obvio que todo parece ahora. El dinero, me dice, es como un idioma. Una vez que lo hablas fluido, no puedes imaginar cómo viviste sin entenderlo. Y tiene razón. Pero aprender el verdadero idioma del dinero requiere primero desaprender el dialecto de la pobreza que te enseñaron era el único idioma que existía. Si has llegado hasta aquí, si has aguantado toda esta verdad incómoda, felicidades. Eres más fuerte mentalmente que el 97% de las personas que empezaron este video. Pero escuchar no es suficiente. Saber no es suficiente. Necesitas actuar. Y la primera acción es esta: suscríbete a este canal ahora mismo. Sé que ya lo dije, pero si no lo has hecho, es una señal de que tu programación de procrastinación sigue en control. Rómpela, actúa ahora. Es un acto pequeño con significado enorme. La verdad final es esta: nunca serás rico con el cerebro que tienes ahora, pero puedes reprogramar ese cerebro. Puedes instalar nuevo software. Puedes cambiar las reglas del juego. Thomas lo hizo sin siquiera saber que lo estaba haciendo. Yo lo hice conscientemente después de 40 años de sufrimiento innecesario. Tú puedes hacerlo ahora, hoy, en este momento. El dinero no es malo, la pobreza no es noble, el trabajo duro no es una virtud, el sacrificio no es sagrado. Estas son todas mentiras diseñadas para mantenerte dócil, productivo y pobre. La verdad es que el dinero es neutral, la pobreza es una prisión, el trabajo inteligente es superior al trabajo duro, y el único sacrificio sagrado es sacrificar tus creencias limitantes en el altar de tu potencial ilimitado. Cierra los ojos por un momento. Imagina tu vida exactamente como es ahora. Ahora proyéctala 5 años en el futuro sin cambios. ¿Te gusta lo que ves? Si la respuesta es no, entonces tienes que morir. No físicamente, sino psicológicamente. La versión de ti que creó tu situación actual debe morir para que la versión que creará tu futuro próspero pueda nacer. Es doloroso, es aterrador, es necesario. Esa noche en mi cocina fue mi muerte y mi nacimiento. Este video podría ser el tuyo, o podrías cerrarlo, volver a tu vida normal y en 5 años preguntarte por qué nada ha cambiado. La elección, como siempre, es tuya, pero ahora al menos es una elección informada. Ya no puedes pretender que no sabes por qué no eres rico. Ahora sabes. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? Recuerda,
El dinero no te cambiará, revelará quién has sido siempre. Si eres generoso pobre, serás generoso rico. Si eres miserable pobre, serás miserable rico. Pero entre ser generoso pobre y generoso rico, o miserable pobre y miserable rico, la elección es obvia. El dinero es simplemente un amplificador. Amplifica quien ya eres. Así que la pregunta no es si mereces ser rico. La pregunta es, ¿el mundo merece la versión amplificada de ti? Si la respuesta es sí, entonces moralmente debes volverte rico. Este es tu momento. Este es tu llamado. Este es tu despertar. La pregunta no es si puedes volverte rico, ahora sabes que puedes. La pregunta es si tendrás el coraje de matar a quien has sido para convertirte en quien podrías ser. Thomas lo hizo sin siquiera saberlo. Yo lo hice después de 40 años de sufrimiento. Tú puedes hacerlo ahora. La puerta está abierta. El camino está claro. El único obstáculo eres tú. El tú viejo, el tú programado, el tú que cree todas las mentiras. Ese tú debe morir. Y cuando lo haga, cuando finalmente lo dejes ir, descubrirás que ser rico no era el objetivo. Era simplemente el resultado inevitable de finalmente ser libre.